Me llamo Wayne Montgomery. Tengo 82 años. Soy jefe de correos jubilado de Omaha, Nebraska, y vivo solo en el mismo bungalow de ladrillo donde mi esposa Eileen y yo criamos a nuestros 2 hijos. Esta casa, modesta para los estándares modernos, guarda el eco de nuestras vidas en cada crujido del suelo y cada fotografía descolorida de las paredes. Eileen falleció hace 10 años, repentinamente, de un paro cardíaco en la madrugada de una gélida mañana de enero. Estaba extendiendo la mano por encima de la encimera de la cocina para servirse el café cuando ocurrió. La encontré desplomada junto al fregadero, con su taza de té azul favorita hecha añicos contra las baldosas. El silencio que siguió a su ausencia fue insoportable. Pasé semanas escuchando el sonido de sus pantuflas en el suelo, el murmullo de su canto mientras cocinaba, el susurro de su camisón junto a mí en la cama. Pero nada de eso regresó. El mundo había cambiado en ese momento, y nadie pareció notarlo excepto yo. Durante un tiempo, intenté llevar una vida lo más normal posible. Me levantaba cada mañana a las 6, hacía la cama y preparaba el desayuno para una persona. Todavía le preparaba café, 3 cucharaditas de café molido, una taza de agua y una pizca de canela, como le gustaba antes, aunque nunca lo bebía. Lo sentía como un pequeño homenaje, una ceremonia por los muertos que ningún sacerdote podía oficiar. Guardaba su ropa en el armario, lavada y colgada con pulcritud, como si en cualquier momento pudiera entrar por la puerta y preguntar por qué hacía tanto frío en el pasillo. Pero el pasillo seguía frío, y la puerta nunca se abría. Los niños venían cada vez con menos frecuencia. Mi hijo Brett, que ahora tiene 54 años, vive en Des Moines con su esposa y sus 2 hijos, y trabaja en el sector inmobiliario. Mi hija Michelle, de 51, vive aquí mismo en Omaha, a solo unos kilómetros de distancia, pero yo bien podría haber estado en otro estado. Dice que está ocupada, gestionando una oficina de seguros local, lidiando con sus hijas adolescentes, intentando mantenerlo todo bajo control. Lo entiendo, de verdad. La vida se complica, pero no pude evitar notar lo sencillo que parecía cuando necesitaban algo de mí. Un préstamo para ayudar al hijo mayor de Brett a entrar en la universidad. Una contribución al fondo de emergencia de Michelle cuando su esposo perdió el trabajo y se atrasaron con los pagos de la hipoteca. «Solo un par de meses, papá», dijo. «Siempre decías, mamá, y tú ahorraste algo de dinero, ¿verdad?» Y lo hicimos. Eileen y yo éramos cuidadosas. Vivíamos dentro de nuestras posibilidades. Ahorrábamos lo que podíamos, nos saltamos vacaciones durante 40 años, solo para asegurarnos de nunca ser una carga para nuestros hijos. Qué cruel giro, entonces, que llegaran a vernos como poco más que un reservorio financiero al que recurrir cuando el grifo se secaba. Aún así, di, no por obligación, sino con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, dar los acercaría más, que volviéramos a sentarnos juntos a la mesa, todos, que me preguntaran cómo dormía, que trajeran a los nietos no solo para los cumpleaños, sino sin motivo alguno. Pero las visitas nunca se volvieron regulares. Y las llamadas eran breves, estériles, transaccionales. «Hola, papá, ¿cómo estás? Genial. Oye, algo rápido». Siempre algo rápido. Cada diciembre, desde que falleció Eileen, he preparado la casa para Navidad yo sola. Bajo el árbol del ático, ahueco sus ramas aplastadas y cuelgo las viejas luces alrededor de las ventanas. Horneo sus famosas galletas de melaza, aunque las mías nunca saben igual. Pongo a Bing Crosby en la radio, no porque me guste especialmente, sino porque a ella le gustaba. Y dejo la luz del porche encendida, por si acaso alguien decide pasarse por aquí. A veces, imagino oír puertas de coches afuera, pasos apresurados en la acera, voces en la puerta. Pero siempre es el viento, los vecinos o nada en absoluto.
El año pasado algo se sintió diferente. Más solo, quizás, o tal vez, solo más pesado. Me dolían las rodillas más de lo habitual, y me sorprendí perdiendo la noción del tiempo. Había días en que me sentaba por la mañana con mi café y no me daba cuenta, hasta que se ponía el sol, de que no había comido nada. Pensé en llamar a Michelle y preguntarle si ella y Brett querrían venir en Nochebuena. Tal vez traer a los niños, tal vez solo una hora. Pero el orgullo me frenaba. Un hombre solo quiere rogarle a su familia un número determinado de veces antes de que el silencio se vuelva menos doloroso que el rechazo. Entonces, de repente, recibí una llamada de Michelle. Su voz era alegre, casi forzada. «Hola, papá», dijo. Brett y yo estábamos hablando y pensamos, ¿qué tal si pasamos la Navidad todos juntos este año, como en los viejos tiempos? Casi se me para el corazón. Le pregunté si estaba segura, y se rió, diciendo que por supuesto. «Iremos a tu casa», dijo. «Trae la comida, a los niños, todo. Tú relájate, nosotros nos encargamos de todo». Le di las gracias, probablemente demasiadas veces, con la voz un poco quebrada. Por primera vez en años, sentí un calor intenso en el pecho. No era exactamente alegría, sino algo parecido. Una tierna esperanza. Pasé la semana siguiente limpiando la casa de arriba abajo, sacando los platos buenos que Eileen solo usaba para las visitas, e incluso me tomé la molestia de comprar mantelería nueva. Volví a armar el viejo árbol, arreglé las luces que ya no funcionaban y monté el Belén que había sido suyo desde niña. Incluso planché mi mejor camisa y pantalones. No es que nadie se diera cuenta, pero me pareció perfecto. La mañana de Navidad llegó con escarcha en las ventanas y me senté junto a la chimenea del salón a esperar. Llegaron tarde, casi 2 horas después, pero me dije a mí misma que el tráfico debía de estar fatal. Entraron cargando cajas y bolsas, hablando a gritos, riendo, trayendo consigo ese caos bullicioso que tanto echaba de menos. Los nietos apenas me saludaron antes de desaparecer en sus teléfonos. Michelle me dio un abrazo rápido y dijo, «Feliz Navidad, papá». Luego se giró hacia su marido para hablar del horario. Brett sonreía con esa sonrisa tan amplia que le había visto usar con los clientes. No era falsa, pero tampoco sincera. Me entregó un sobre grande, envuelto con un lazo. «Queríamos darte una sorpresa», dijo. Y en ese momento creí, de verdad creí, que tal vez se habían acordado. Tal vez eran entradas para un partido de béisbol o un crucero en grupo. Tal vez habían planeado un fin de semana en familia, solos. Abrí el sobre con dedos temblorosos, sonriendo antes incluso de ver lo que contenía. Entonces lo leí, y dejé de sonreír. Dentro había un billete de autobús de ida a un centro de atención en Cedar Rapids, Iowa, y un folleto impreso con fotos de alegres ancianos en sillas de ruedas, jugando al bingo y sonriendo con indiferencia en las mesas de la cafetería. Había una nota de Michelle, escrita a mano con su letra apresurada y alegre. «Papá, te queremos y queremos lo mejor para ti. Este lugar cuenta con atención las 24 horas, habitaciones limpias y personal amable. Pensamos que ya era hora. Feliz Navidad». La habitación me dio vueltas. Me recosté en la silla, con el periódico temblando en las manos. Brett hablaba, comentando que ya lo habían arreglado todo, que incluso me habían preparado una maleta pequeña y la habían metido en el maletero. Michelle intervino, diciendo que no era para siempre, solo hasta que me estabilizara. Pero sus ojos evitaban los míos. Los niños no levantaron la vista de las pantallas. Volví a mirar el sobre, luego el árbol, luego el espacio vacío en el sofá donde solía sentarse Eileen. Algo se quebró dentro de mí, no con fuerza ni de golpe, sino como una fisura en lo profundo de unos cimientos que se habían mantenido firmes durante décadas. No hablé, no discutí,
Simplemente doblé el papel lentamente, me levanté y caminé hacia el pasillo. «¿A dónde vas, papá?», me gritó Michelle. «Necesito un minuto», dije en voz baja. Y en ese minuto, de pie, solo en la habitación donde cada imagen contaba la historia de una familia que ya no existía, decidí que si creían que podían deshacerse de mí tranquilamente, como si fuera una antigüedad incómoda, habían subestimado al hombre equivocado. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando el tic-tac del radiador y el reloj de pared marcando las horas como un metrónomo de insultos. Afuera, la nieve caía en sábanas lentas y silenciosas, cubriendo la calle con una fría indiferencia. Por dentro, mi corazón se sentía igualmente cubierto, no de nieve, sino de la escarcha que nace de una traición demasiado íntima para nombrarla. No dejaba de rememorar sus palabras, sus expresiones, las miradas que intercambiaron cuando creían que no los veía. No había sido una sugerencia ni una conversación. Había sido una decisión ya tomada, un juicio dictado en ausencia. ¿Y la sentencia? Exilio. De mi propia vida. No me habían preguntado si estaba dispuesta. No me habían invitado a considerarlo. Simplemente me informaron que mi tiempo como adulta autónoma había expirado. Michelle lo había dicho con tanta alegría, como si anunciara un crucero que había reservado en mi nombre. «Ya no tendrás que cocinar, papá. Sirven 3 comidas al día». Y la enfermera dijo que incluso tienen noches de música. Noches de música. Me dieron ganas de reír. Como si me importara que alguien tocara música de un concierto en un piano vertical en una habitación desinfectada que olía a lejía y soledad. Me habían preparado una maleta, como si fuera un niño al que mandaban a un campamento. La encontré más tarde, discretamente colocada cerca de la puerta principal. 2 mudas de ropa, mis pastillas para la presión, una maquinilla de afeitar y mi kit de afeitado. Sin libros, sin fotos, nada personal. Nada que indicara que pensaran que podría volver. Fue de entonces cuando lo comprendí. No solo querían que estuviera en un lugar seguro, querían que me fuera. Ojos que no ven, corazón que no siente, fuera de sus vidas. Una incomodidad con forma humana que se retiraba discretamente del tablero. Recordé algo que Brett había dicho, casi sin darle importancia, mientras tomaba una segunda ración de jamón en la cena. Los impuestos de esta casa son brutales, ¿sabes? Una casa enorme, con cableado viejo, y no es precisamente barato de mantener. No me lo había dicho a mí, se lo había dicho a Michelle, como si estuvieran hablando por una hoja de cálculo, como si yo fuera la gotera del techo o el horno de gasóleo. Empezaba a verlo con más claridad. No se trataba de seguridad ni de cuidado. Se trataba de consolidación, simplificación, ganancias. Mitchell nunca había ocultado su disgusto por esta casa, llamándola un pozo de dinero y un vampiro energético. Debería haberlo previsto. Alrededor de las 2 de la mañana, me levanté y preparé café, no por la cafeína, sino por la comodidad del ritual. Eileen siempre decía que la cocina era donde mejor te parecía. Me senté a la mesa, con las manos alrededor de la taza, y miré fijamente el espacio frente a mí. Su silla. El cojín aún estaba ligeramente hundido, como si acabara de irse. Si hubiera estado allí, imaginé que habría entrecerrado los ojos y dicho algo cortante. «Bueno, ni siquiera esperaron a que se apagaran las luces del árbol, ¿verdad?» Y luego, en voz más baja, «¿Qué vas a hacer al respecto, Wayne?» Era una pregunta justa. ¿Qué iba a hacer? Pasé el día siguiente en un estado de confusión. Brett y Michelle dijeron que vendrían mañana por la tarde a recogerme y hacer el papeleo. Otra vez esa palabra, papeleo, como si se tratara de un coche de alquiler o una membresía de gimnasio. Asentí cuando me lo dijeron, demasiado cansada para discutir. No me preguntaron si necesitaba ayuda con nada.
No me preguntaron si quería llevar algo más. Simplemente dijeron, asegúrate de llevar tu tarjeta de Medicare y un abrigo. Y luego se fueron, sin siquiera un abrazo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio no era apacible. Era un vacío. Me senté en el sillón y no me moví durante casi una hora. Observé cómo la nieve se acumulaba afuera. Una parte de mí quería dejar que pasara, simplemente seguir adelante, arrastrarme silenciosamente hacia ese final institucional que me habían preparado. Había visto el lugar en línea, el de Cedar Rapids. Estaba limpio, sí, y era funcional, pero también era una sala de espera para la muerte. Luces fluorescentes, colchones de plástico, baños compartidos, y un recepcionista que no sabría el nombre de tu primera mascota, ni cómo te gustan los huevos. Pensé en mis herramientas en el sótano, mis álbumes de fotos en el ático, las cartas que Eileen me había escrito a lo largo de los años. Todo seguía allí. ¿Lo tirarían todo? ¿Se lo quedarían? ¿Venderían la casa antes de la primavera? Cuanto más pensaba en ello, más me invadía una ira que ardía lentamente. No del tipo ardiente y explosivo. Estaba demasiado viejo y demasiado cansado para eso. No, esto era algo más profundo. Un peso moral que se asentaba en las entrañas. Una comprensión. Habían olvidado quién era yo. Pensaban que mi edad me había despojado de la memoria, de la conciencia, de la voluntad. Pero recordaba mucho. Recordaba cuando Michelle se rompió la muñeca al caerse de la bicicleta y la cargué media milla hasta el hospital. Recordaba cuando Brett tuvo su primer ataque de pánico antes de los exámenes finales de la universidad y me senté con él toda la noche, contándole historias de la guerra para calmarlo. Recordaba que todas las noches Eileen y yo nos quedábamos despiertas hablando de nuestras esperanzas para ellos. Cómo queríamos que se convirtieran en personas amables y decentes, que nunca se sintieran abandonadas en este mundo. ¿Habíamos fracasado? Me quedé allí sentada, agarrando la taza, hasta que salió el sol. Y entonces lo supe. Si esta iba a ser mi última Navidad en esta casa, no terminaría como lo habían planeado. Querían darme un final, pero tenía un capítulo más que escribir. No dejaría que me cerraran el libro. No así. Esa mañana llamé a alguien con quien no había hablado en años. Frank Detweiler, un viejo compañero del ejército convertido en abogado de herencias, que aún me debía dinero por haberle cubierto la espalda en Busan durante el verano del 52. Contestó al segundo timbre. ¿Montgomery? Logró, dijo, casi incrédulo. ¿Qué demonios? Necesito ayuda, dije, y le conté todo. Frank no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego exhaló bruscamente y dijo, Dios mío, Wayne, sabía que tu hijo era un canalla, pero esto es un delito. Me preguntó por mis cuentas, mis escrituras, mi testamento. Le dije dónde estaban los papeles. Me dijo que escaneara lo que pudiera y se lo enviara por correo electrónico. Podía oír el ruido de su teclado antes incluso de terminar la llamada. «Dame un día», dijo. «Les escribiré algo que les pondrá los pelos de punta». Me sentí más ligero después de esa llamada, aunque no mucho. Lo que me esperaba no sería fácil. No era rico, pero tampoco estaba en la miseria. Y lo que tenía, esta casa, mis ahorros, mi nombre, seguía siendo mío. No me lo arrebatarían sin luchar. Esa noche, Michelle me envió un mensaje para confirmar que me recogerían mañana al mediodía. Le respondí, «Estaré lista». Y así fue. Solo que no de la forma que esperaban. Porque no era una carga para nadie. No era un nombre en una historia clínica ni un asiento en una camioneta. No era una cifra en una hoja de cálculo ni una carga médica. Era Wayne Montgomery, hijo de William y Rose Montgomery, esposo de Eileen durante 46 años, padre de 2 hijos, abuelo de 4,
y un hombre que una vez cruzó el océano en uniforme para servir a un país que ahora lo veía como algo desechable. Si querían dejarme de lado, tendrían que hacerlo por las malas. No me iría dócilmente a su despedida de soltera, no cuando aún tenía algo que decir. La mañana siguiente empezó como un cortejo fúnebre. Me desperté a las 5, aunque no había dormido del todo. El despertador no había sonado. Mi cuerpo simplemente había renunciado a fingir que aún quedaba tiempo para descansar. Me levanté lentamente, con el peso de las horas que me esperaban presionando mis articulaciones. Me lavé, me afeité y me vestí con cuidado. Elegí mi traje gris oscuro, el mismo que había llevado al funeral de Eileen. Seguía colgado pulcramente en el armario, sin tocar desde aquel día. Mientras me abotonaba la camisa y me ajustaba el cuello, me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los hombros encorvados, la piel bajo los ojos hundida como el lecho seco de un río. Pero algo feroz ardía bajo el cansancio, una llama que no tenía intención de extinguirse en silencio. A las 7 ya había empacado una pequeña bolsa de lona, no la que Michelle había preparado, sino la mía, llena de las cosas que me negaba a dejar atrás. Las cartas de Eileen, una copia de nuestra foto de boda, una cajita de música que solía estar sobre su tocador y el reloj de bolsillo de mi padre, roto hacía tiempo, pero aún cargado de recuerdos. También guardé mi bloc de notas, una lista de números de teléfono, mis registros bancarios y el borrador notariado que Frank me había enviado por correo electrónico a las 3 de la mañana. La revocación de todos los poderes notariales anteriores, una retención temporal de la escritura de la casa, a la espera de una reevaluación de mi situación legal. Frank no solo actuaba rápido, sino que estaba furioso. Exactamente a las 11:52 de la mañana, la camioneta plateada de Brett entró en la entrada, con la nieve crujiendo bajo las llantas. Desde la ventana de la sala, observé cómo Michelle salía del coche por el lado del copiloto, vestida con un abrigo rojo brillante y un sombrero demasiado juvenil para su edad. Levantó la vista hacia la casa y suspiró, visiblemente molesta, antes de forzar una sonrisa. Brett se quedó en el coche, con el motor al ralentí. Ninguno de los dos parecía particularmente serio, ni parecía esperar resistencia. Ese fue su error. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. «Justo a tiempo», dije. Me dedicó esa expresión frágil y ensayada que reservaba para clientes y conocidos incómodos. «Hola, papá. ¿Listo para irnos?» No respondí. Me hice a un lado y la dejé entrar, notando cómo sus ojos recorrían la habitación, no buscando sentimientos, sino como un agente inmobiliario tasando una película. Arrugó ligeramente la nariz ante el olor a madera vieja y polvo, como si la casa ya estuviera marcada como algo para desechar. «Traje los papeles», dijo, sacando una carpeta de su bolso. «Solo necesitarán tu firma en el centro. Nada importante. Principalmente formularios de admisión». Brett tocó la bocina suavemente afuera, 2 veces, como si yo fuera un adolescente que llegaba tarde al baile de graduación. Michelle se estremeció, visiblemente irritada. Asentí con la cabeza hacia la carpeta. «Déjalas en la mesa, las revisaré durante el viaje». Dudó un segundo, probablemente sorprendida por mi tono. No fui dócil, no fui emotivo. Fui preciso. La inquietó, pero sonrió. Por supuesto. Caminamos hacia el coche en silencio. Cerré la puerta despacio, metiendo las llaves en el bolsillo del abrigo, y luego di 2 palmaditas en el dintel, una costumbre que había adquirido durante décadas. Un último toque antes de salir de casa. Brett no salió a ayudarme con mi bolso. Lo guardé yo mismo en el maletero. El viaje empezó con la típica charla informal. El tiempo, el precio de la gasolina, algo sobre el segundo puesto de la hija menor de Michelle en un concurso de arte escolar. Asentí de vez en cuando. Dije poco.
Vi cómo la ciudad daba paso a campos de maíz y cortavientos. Vi cómo los árboles se difuminaban como capítulos de un libro que me obligaban a cerrar. Una hora después, paramos en un restaurante de comida rápida junto a la carretera. Brett insistió en tomar un café, aunque no me ofreció ninguno. Mientras estaban dentro, abrí la guantera y encontré otra carpeta, esta etiquetada como Montgomery, patrimonio. Dentro había impresiones de cuentas bancarias, poderes notariales y una copia de mi testamento, el antiguo, el que Michelle me había preparado tras la muerte de Eileen. Saqué mi teléfono y fotografié cada página. Cuando regresaron, Michelle me dio un té tibio, sin que yo lo pidiera. Lo tomé con un gesto de la cabeza y pregunté, ¿llevas tanto tiempo planeándolo? Ella parpadeó. ¿Planeando qué? Este viaje, las instalaciones, los papeles, mi deportación. Papá, no te pongas dramático, suspiró, volviendo a sentarse. Estábamos preocupados por ti. Las escaleras, el aislamiento, tu memoria. Tengo buena memoria, respondí con serenidad, lo suficientemente aguda como para recordar que dijiste que nunca tomarías decisiones por mí sin hablarlo. Y, sin embargo, aquí estamos, en el coche, con formularios firmados, con una maleta que no preparé. Ella se sonrojó. Estamos haciendo lo mejor para ti. No, dije. Estás haciendo lo que te resulta más fácil. Durante la siguiente hora, nadie habló. Brett subió el volumen de la radio. Michelle tecleaba frenéticamente en su teléfono. Cerré los ojos y fingí una siesta, aunque mi mente daba vueltas. En una parada, me disculpé y llamé a Frank. Me dijo que ya había iniciado una congelación temporal de mi cuenta corriente principal y que estaba preparando una carta de cese y desistimiento para Michelle y Brett, relacionada con actividades financieras no autorizadas. Estarás protegida, dijo. Me aseguraré de ello. Para cuando cruzamos a Iowa, Michelle empezaba a inquietarse. Me preguntó de nuevo si me sentía bien, si tal vez estaba nervioso. Le dije que no, que simplemente estaba callado. Brett bromeó diciendo que el viejo probablemente le tenía miedo al bingo. No me reí. Cuando llegamos a las instalaciones, un complejo beige y extenso a las afueras de Cedar Rapids, flanqueado por aparcamientos despejados y árboles sin hojas, lo vi exactamente como lo que era, un corral. Limpio, sí, bien iluminado. Pero una jaula, al fin y al cabo. Me llevaron como si fuera equipaje. Una enfermera nos recibió, sujetapapeles en mano. Me preguntó mi nombre como si no lo supiera. Se dirigió primero a Michelle, no a mí. Brett llenó el papeleo sin preguntarme ni una sola vez qué me parecía el lugar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Tomé el portapapeles de la enfermera, sonreí cortésmente y le pedí un momento a solas. Michelle pareció sorprendida. Brett arqueó una ceja. Probablemente solo esté abrumado, le dijo Michelle a la enfermera. En el pasillo, abrí mi abrigo y saqué los documentos de Frank. Los documentos legales que revocaban todos los permisos previos. Una copia certificada de mi directiva de salud y una carta firmada de intención de permanecer bajo la custodia total de mis bienes y mi cuerpo. Le pregunté a la enfermera por el administrador del centro. Cuando regresó con un hombre corpulento y calvo con un chaleco, le entregué los documentos y le dije, con calma, que no me quedaría. Le expliqué, con claridad y sin agresividad, que no había dado mi consentimiento para ser ingresado, que todos los documentos que Michelle me había proporcionado no estaban autorizados y eran objeto de controversia, y que ya había contactado con mi representación legal para asegurarme de que no se tomaran más medidas. El administrador leyó los papeles, parecía confundido y luego preocupado. Llamaron a Michelle y Brett a la oficina. Me quedé afuera. Escuché las voces alzadas a través de las paredes.
Michelle insistió en que estaba confundido, que no me encontraba bien. Brett mencionó algo sobre primeros signos de demencia, pero ya me había preparado para esto. El administrador me preguntó si estaba dispuesto a someterme a una evaluación cognitiva allí mismo. Acepté. 30 minutos después, tras una serie de pruebas, me miró con una mezcla de admiración e incomodidad. Aprobó con nota. Señor Montgomery, dijo. Lo siento mucho. Puede irse. Michelle estaba pálida de rabia cuando pasé junto a ella. Brett tenía la cara roja y la mandíbula apretada. ¿A dónde vas a ir? ¿Component placement? Siseó Michelle, persiguiéndome hasta el estacionamiento. Tienes 78 años, papá. No puedes vivir solo para siempre. Me volví hacia ella y le dije, entonces moriré como yo quiera, no encerrado en una habitación que huele a lejía, jugando a las damas con desconocidos. Me alejé sin decir nada más. Aún no tenía un plan, pero tenía mi maleta, mi nombre, mi dignidad y mi libertad. Eso era más que suficiente. Y cuando la nieve empezó a caer de nuevo, cubriendo silenciosamente el mundo de blanco, sentí los primeros indicios de algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. Caminé durante casi una hora por las tranquilas afueras de Cedar Rapids, arrastrando mi mochila, cuyas ruedas se enganchaban en la nieve congelada. El sol ya comenzaba su lento descenso, proyectando un pálido resplandor naranja sobre las calles planas y ventosas. Respiraba entrecortadamente y el frío se me pegaba a las rodillas como cemento húmedo, pero seguía adelante. A cada paso, lo absurdo de lo que acababa de ocurrir se transformaba en una firme y sombría resolución. Me habían escoltado a un centro de cuidados con la excusa del amor, solo para ser abandonada con un consentimiento falso y una falsa preocupación. La voz de Michelle aún resonaba en mis oídos, su indignación artificial, sus frases demasiado bien ensayadas. Solo queremos lo mejor para ti. Pero la verdad era más simple. Querían el control de mis bienes, mi casa, mis cuentas, mi nombre. Y cuando no los cedí voluntariamente, intentaron engañarme. Finalmente, encontré un restaurante con un neón de abierto parpadeando en la ventana como un latido. Dentro hacía calor y estaba casi vacío. Solo unos camioneros sirviendo café y una camarera limpiando el mostrador. Me senté en una mesa al fondo y pedí un té caliente. Luego saqué el teléfono y llamé a Frank. Contestó al segundo timbre, con voz aguda y alerta. Le conté lo sucedido, con todo detalle. Guardó silencio un largo rato antes de hablar. Necesitamos intensificar el proceso, dijo. Sospeché que harían algo así, pero no tan pronto. Están intentando obtener tu tutela legal, Wayne. Probablemente con la esperanza de usar una evaluación poco elaborada de un administrador de enfermería o de que firmes algo bajo presión. Ya lo intentaron. Lo rechacé todo. Bien, eso nos da tiempo. Contactaré al secretario del tribunal en Omaha y solicitaré una orden judicial de emergencia para evitar que se tomen más decisiones sobre su persona o su patrimonio sin una audiencia. ¿Y la casa? Ahora nos ocuparemos de la propiedad, dijo. Pero por ahora, quiero que estés a salvo. Puedo reservarte un hotel cerca del centro de Cedar Rapids a nombre de mi empresa. Será discreto. Solo pasa desapercibido unos días. Dudé. Frank, no van a parar, ¿verdad? No, dijo rotundamente. Ya han mostrado sus cartas. Ahora nosotros mostramos las nuestras. Colgué y me quedé en silencio, viendo cómo se me enfriaba el té. Pensé en cuántas veces me había tragado mis dudas, cuántas veces había excusado a Michelle, a Brett, su ausencia y su distancia. Lo había llamado estar ocupado. Lo había llamado la edad adulta. Me había dicho que me querían a su manera. Pero, ¿qué habían hecho realmente en los últimos 10 años, además de distanciarse cada vez más
y acercarse solo cuando había dinero de por medio. Y ahora que se habían dado cuenta de que quizá no viviera para siempre, de que la herencia no estaba garantizada hasta que tuvieran el control, habían dado el paso. Y lo que más dolió no fue la manipulación, sino la facilidad con la que la habían justificado, la rapidez con la que habían transformado a un padre en una carga. Frank reservó el hotel y me registré justo al anochecer con el nombre de M. Edison, una referencia que él y yo usábamos desde la guerra. Pagué todo lo demás en efectivo, comidas, taxis, incluso aspirinas, sin dejar rastro alguno. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama firme y un escritorio junto a la ventana. Me quedé allí sentado un buen rato, contemplando la ciudad que se extendía a mis pies, con las manos aún temblando ligeramente, aunque no sabía si era de frío o de furia. A la mañana siguiente, Frank volvió a llamar. Hablé con un juez. Dijo: «Nos han concedido una orden de alejamiento temporal. Eso significa que no pueden presentar ninguna queja sobre tu competencia ni tus finanzas hasta que tengamos una audiencia y exigiremos una evaluación psicológica independiente como parte del proceso. Eso nos dará al menos un par de semanas». «Bien», dije, «porque quiero volver a Omaha. Quiero ver la casa». Hubo una pausa. «Wayne, no creo». «No entraré», dije. «Solo necesito quedarme en la acera. Necesito recordar por qué lucho». No discutió. Lo entendió. Organizó el transporte, un viaje compartido discreto con un contacto de confianza. Y volví al día siguiente. No llamé a Michelle. No llamé a Brett. No quería palabras. Solo quería el silencio de mi propia calle. Cuando llegué, la nieve cubría el césped como un sudario. Las luces de las ventanas estaban apagadas. Una corona de flores colgaba torcida en la puerta principal, como si alguien hubiera intentado mantener un aire de alegría, pero no se hubiera molestado en hacerlo bien. Mi aliento empañaba el aire mientras permanecía allí, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando la casa que Eileen y yo habíamos construido juntas. No ladrillo a ladrillo, sino con cumpleaños, rodillas raspadas, luces navideñas y cenas dominicales. Esa casa era más que madera y tejas, era nuestra vida, nuestro santuario, y ahora era moneda de cambio. Me quedé solo 10 minutos. Fue suficiente para sentir el dolor, suficiente para avivar el fuego. De vuelta en el hotel, Frank tenía más noticias. Había conseguido copias de todos los documentos financieros conjuntos entre Michelle y yo, y era peor de lo que pensábamos. Durante los últimos 2 años, ella había iniciado múltiples transferencias, desde una cuenta compartida sin mi permiso explícito. Brett había canalizado parte de esos fondos a una sociedad de responsabilidad limitada fantasma, Midwestern Residential Holdings, probablemente para lavado de activos. Estaban pensando a largo plazo, y yo los interrumpí. «Lo congelaré todo», dijo Frank, «pero quiero proponer algo más agresivo. Estoy escuchando. Sigues siendo legalmente copropietario de tu casa. Eso significa que tienes derecho a iniciar una venta parcial o a exigir una compra. Si se niegan, se va a juicio, y si no pueden comprarte tu parte, entonces se van». Terminé. «Exactamente. Tomará tiempo, pero transmitirá un mensaje». Por primera vez en semanas, sonreí. Que vinieran por mí. Ya estaba listo. La tormenta no llegó de golpe. Como todas las peores traiciones, se desató lentamente, con apariencia de civilidad y pretensiones de reconciliación. Una semana después de regresar a Omaha, tras instalarme discretamente en un apartamento alquilado cerca de Hanscom Park, recibí una carta enviada por la oficina de Frank. Estaba escrita a mano, en la cursiva característica de Michelle, la que solía ver en las tarjetas de cumpleaños y las notas que dejaba en la nevera en el instituto. El tono era de disculpa, incluso de arrepentimiento.
Decía que lamentaba cómo se habían descarrilado las cosas, que no pretendía que el viaje a Iowa pareciera una emboscada, que ella y Brett solo querían lo mejor para todos, y que tal vez, si yo estaba dispuesto, podríamos vernos para hablar. Sugirió un lugar neutral, un café elegante en el centro, y se ofreció a llevar copias de todos los documentos para que pudiéramos aclarar las cosas. Terminó la carta con las palabras «tu hija, siempre», lo que me pareció falso de un modo que no pude explicar, pero que sentí inmediatamente. Frank revisó la carta antes de que yo respondiera. «Está buscando», dijo. «Intenta leer tu temperatura emocional. Se han dado cuenta de que no te vas a quedar callada, y ahora están optando por el encanto». Tenía razón, por supuesto, pero aún así, acepté la reunión. No porque le creyera, sino porque necesitaba mirar a mi hija a los ojos y ver lo mal que estaba realmente. Cuando llegué a la cafetería, ella ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con un blazer azul marino y una sonrisa serena. Se levantó y me abrazó suavemente, como quien abraza a un desconocido tras una presentación incómoda. Brett no estaba con ella. Vi una carpeta de cuero junto a su café con leche, llena de documentos. «Papá», dijo, «me alegra que hayas venido. ¿Te ves bien?» «Estoy bien», respondí con calma. «Mejor que en años». Ella parpadeó ante eso, y su sonrisa se desvaneció. No estaba preparada para la rebeldía. «Quería aclarar las cosas», empezó. «Creo que han habido muchos malentendidos. Las emociones estaban a flor de piel y se tomaron decisiones apresuradas, y quizá eso no fue justo contigo». «¿Te refieres a que te dejaron tirado como un paquete en un asilo de ancianos sin discutirlo?» «Zrenia», pregunté. Ella apartó la mirada. «No creíamos que aceptarías si te lo preguntábamos». «No», dije. Tenía razón en eso. El silencio se prolongó entre nosotros. Jugueteó con la cucharilla en su café. «Mira, sé que has estado hablando con abogados, y lo entiendo, te sientes acorralado. Pero arrastrar todo a los tribunales, ¿qué se consigue con eso?» «Justicia», dije simplemente. «Y claridad». Ella se inclinó. «Papá, piénsalo con lógica. La casa está a nombre de todos, sí, pero no finjamos que de verdad quieres volver a vivir allí. Es demasiado grande, requiere demasiado mantenimiento, no es práctico para ti». «Entonces cómprame mi parte», respondí. «Tú y Brett han tenido acceso a las cuentas, saben cuánto me deben». Ella se puso rígida. «No podemos conseguir esa cantidad de dinero de la noche a la mañana». «Pues véndelo», dije. «Ya contacté con un agente. El mercado está bien ahora mismo». Sus labios se separaron ligeramente, como si la hubiera abofeteado. «¿De verdad hablas en serio?» «Sí, lo soy», dije. «Ya hiciste tu jugada. Ahora me toca a mí». Fue entonces cuando dejó de actuar. Su tono se endureció y entrecerró los ojos. «Te comportas como si fuéramos enemigos, papá. No lo somos. Somos tu familia». «No», dije. «Eran mi familia. Pero la familia no aísla, manipula ni roba. La familia no envía lejos a su padre para que sea más fácil de controlar». Exhaló, controlada pero furiosa. «No entiendes lo que es intentar controlarlo todo. Brett y yo nos estamos ahogando. La matrícula, la hipoteca, el trabajo. Que estuvieras en esa casa, aferrada al pasado, no ayudabas a nadie». «No se suponía que ayudara a nadie», dije. «Se suponía que era tu padre, no tu financista». «No tu responsabilidad», no respondió. En cambio, tomó la carpeta y sacó un papel. «Entonces quizá deberíamos hablar de esto», dijo, deslizándolo sobre la mesa. Era un documento médico. O al menos, eso decía.
Una evaluación psicológica, fechada 2 semanas antes, que indicaba que presentaba signos de demencia en fase inicial, que presentaba constantes lapsus de memoria, signos de confusión y deterioro de la función ejecutiva. No estaba firmado, no tenía membrete, solo una declaración mecanografiada con mi nombre y fecha de nacimiento. Lo miré fijamente y luego levanté la vista. ¿De dónde sacaste esto? Un médico, dijo vagamente. ¿Qué doctor? Ella dudó. Prefiere mantener el anonimato por ahora. Me incliné hacia adelante. Michelle, esto es perjurio. Fraude. Estás presentando historiales médicos falsos para afirmar que soy incompetente. Ella arqueó una ceja. No es falso. Es una evaluación preliminar. ¿En base a qué? Observaciones. Del viaje. De cómo has estado últimamente. ¿Te refieres a tus observaciones? Aquellas en las que no estaba de acuerdo con tu plan. Así que ahora debo estar confundido. Ella no respondió. Doblé el papel y se lo devolví. Intenta presentarlo en el juzgado. A ver qué pasa. No lo cogió. En cambio, tomó su café y le dio un sorbo lento. Todo esto podría solucionarse, papá. Sin audiencias, sin dramas. Deja que las cosas se calmen. Te ayudamos a gestionar tus asuntos. Discretamente. Como una familia. No, repetí. No voy a desaparecer para hacerte la vida más cómoda. Dejó la taza con demasiada fuerza. Entonces supongo que hemos terminado. Me puse de pie. Sí, supongo que sí. Al irme, sentí una punzada familiar en el estómago, no por miedo ni incertidumbre, sino por dolor. La hija que conocí se había ido. Reemplazada por alguien a quien apenas reconocía, alguien que hablaba de pragmatismo mientras destripaba el pasado, que envolvía la traición en palabras suaves y la llamaba amor. Frank no se sorprendió cuando se lo conté. Lo intentarán de nuevo, dijo. Lo usará todo. Registros falsos, chantaje emocional, incluso a los nietos si llega el caso. Prepárense. Soy. Y así fue. Durante las 2 semanas siguientes, tomé medidas. Con la ayuda de Frank, presenté una declaración formal de intención para vender mi parte de la casa, respaldada por documentos de propiedad notariados y evaluaciones de mercado. Contacté a la agente inmobiliaria, una mujer perspicaz llamada Deirdre, quien tasó la propiedad en $610,000, estimando mi parte en poco más de $200,000. Enviamos la oferta a Michelle y Brett. Compradme mi parte o preparaos para la venta por partición. No respondieron. En cambio, recibí una llamada de su abogado. Fue educado, profesional, y claramente intentó calmar la situación. Senior, Montgomery, llamo en nombre de su hija y su yerno. Han expresado su preocupación por su bienestar y el estrés de los procedimientos legales. Quieren resolver esto amistosamente. Entonces deberían haberlo pensado antes de falsificar documentos médicos. Se aclaró la garganta. No hay pruebas de falsificación, solo un malentendido. Tampoco hay base legal para la incompetencia, dije. Ya me he sometido a 2 evaluaciones independientes. Ambas me dieron el visto bueno. Dudó. No estoy aquí para discutir, estoy aquí para proponer un acuerdo. Entonces sugiérales que desalojen la casa y la pongan en venta. Le transmitiré su mensaje, dijo. Hacer clic. La semana siguiente, presenté la demanda ante el tribunal. Venta por partición por orden judicial. Deirdre preparó los documentos para la venta. Frank presentó documentación adicional, congelando el acceso de Michelle a nuestras cuentas conjuntas e impugnando retiros recientes. Mientras tanto, Brett intentó contraatacar, alegando una mayor participación financiera en la casa debido a las renovaciones que supuestamente había pagado. Presentó recibos de electrodomésticos y muebles, pero Frank también lo previó.
Cada centavo que yo había aportado estaba documentado, y sus renovaciones resultaron ser una nueva parrilla y una suscripción a un servicio de jardinería. Para entonces había trascendido la propiedad. Se había convertido en algo más, una guerra por la memoria, por la dignidad, por el derecho a definir los últimos años de mi vida. Y no iba a perderlo, no a mis propios hijos, no así. La mañana de la audiencia final del tribunal era gris y estaba llena de anticipación. Ese tipo de día invernal de Nebraska que flota en el aire como un veredicto a la espera de ser leído. No llevaba traje. Llevaba lo que siempre usaba cuando algo importaba. Un viejo abrigo de lana con 2 décadas de antigüedad, zapatos lustrados que Eileen insistió una vez en que me hacían parecer senador, y una bufanda color borgoña que tejió durante el invierno del 187. Quería llevar algo de ella conmigo, porque sabía que, pasara lo que pasara en esa sala, este momento iba más allá del dinero o las propiedades. Se trataba de la erosión de la dignidad y de la postura silenciosa que un hombre a veces debe adoptar cuando no le queda nada que perder, salvo la forma de su nombre. Frank me recibió en la escalinata del juzgado. Parecía exhausto, pero decidido, con un fajo de papeles bajo el brazo y la corbata ya aflojada, como si se preparara para una pelea larga y ardua. «Llegarán», dijo, «con un abogado, pero tenemos las evaluaciones, los registros bancarios, el historial de escrituras y la carta de fraude a la espera. Hable con claridad y calma. Déjeme hablar a mí». Asentí. No había mucho más que decir. Dentro, el aire olía a papel de fotocopiadora y alfombra vieja. Un alguacil comprobó nuestros nombres y nos condujeron a una modesta sala. Luces fluorescentes zumbaban tenuemente sobre filas de bancos de madera y una tarima elevada donde la jueza se sentaba, ajustándose las gafas y hojeando el expediente. Cuando Michelle y Brett entraron, lo hicieron en silencio pero con seguridad, ambos vestidos de azul marino y gris, evitando mi mirada. Su abogado, un hombre alto de voz suave y una delgada computadora portátil plateada, conversó brevemente con ellos antes de sentarse junto a nosotros. La jueza comenzó enseguida. Revisó el asunto: disputa de propiedad, conflicto de copropiedad, reclamaciones concurrentes de mala conducta financiera y estado de salud. Me pidieron que me pusiera de pie. Lo hice. Respondí a las preguntas de la jueza con claridad. No, nunca había consentido la internación permanente en un centro de enfermería. No, no había cedido poderes notariales a ninguno de los niños. Sí, había financiado la entrada de la vivienda, con el acuerdo de que sería copropietario legal. Sí, había sido objeto de un intento de reubicación forzosa. Y sí, había pasado todas las evaluaciones psicológicas que verificaban mi plena capacidad cognitiva. No me temblaba la voz, no me sudaban las manos. Me sentía como una piedra, un hombre de pie en sus propias ruinas, reacio a moverse. El abogado de Michelle replicó con una cortesía velada por la acidez. Mencionó la tensión emocional y la preocupación familiar. Presentó una declaración, sin firmar, de un amigo de la familia que afirmaba que yo había mostrado confusión en la iglesia una mañana meses antes. Habló de amor, responsabilidad y de padres ancianos que se resistían a recibir ayuda. Pero no tenía pruebas, ninguna declaración médica, ninguna prueba de discapacidad. Cuando la jueza le preguntó sobre el certificado médico falsificado, tartamudeó. Cuando ella le preguntó por qué no me habían consultado sobre la venta o mi desalojo de la casa, desvió la culpa hacia la urgencia y el instinto protector. Luego llamaron a Michelle. Se puso de pie lentamente, juntando las manos como una colegiala recitando una disculpa. Su voz era suave, deliberadamente insegura. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que le había aterrorizado lo olvidadiza que parecía.
que había dejado la estufa encendida, aunque nunca especificó cuándo, que me había atrasado con las facturas, aunque no pudo decir cuáles. Dijo que la colocación en Cedar Rapids era temporal, que solo querían que estuviera segura. El juez la interrumpió. ¿Le informó a su padre de este plan antes de partir? Michelle hizo una pausa. Hablamos de opciones. ¿Obtuvo usted un formulario de consentimiento firmado por él respecto a su internamiento en un centro de atención a largo plazo? No. ¿Intentó obtener una evaluación médica o psiquiátrica antes de tomar decisiones financieras en su nombre? No. Su señoría. La jueza miró sus notas y luego a mí. Señor Montgomery, ¿ha incurrido en gastos como resultado de estas acciones? Sí, dije. Honorarios legales, gastos de viaje, angustia emocional, y perdí mi casa. Temporalmente, sí, pero ya no es lo mismo. Ella asintió y le pidió a Frank que resumiera nuestra solicitud. Venta forzada de la partición, congelación de cuentas en disputa, reconocimiento de la manipulación de ancianos como contexto agravante. Luego se dirigió a Michelle y Brett. ¿Desea presentar una contraoferta para comprar la parte de su padre al valor justo de mercado dentro de 30 días? Michelle entreabrió los labios, pero miró a Brett. Él negó con la cabeza. No, su señoría. Entonces fallo a favor del demandante, dijo el juez. La casa se venderá a precio de mercado y las ganancias se dividirán según corresponda. Cualquier intento futuro de invalidar los derechos legales del señor. Montgomery estará sujeto a sanciones civiles. Este tribunal también remite este caso a la División de Servicios para Personas Mayores del Condado para su seguimiento. El mazo tocó madera. Eso fue todo. Michelle se desplomó en su silla. Brett miraba al frente, con la mandíbula apretada. No los miré. Me puse de pie, estreché la mano de Frank y salí de la sala. Afuera había empezado a nevar. No una ventisca, sino una caída lenta y constante, de esas que amortiguan el sonido y dejan el mundo en silencio. Me quedé un rato bajo el toldo, viendo cómo los copos se derretían contra mi abrigo. Frank se acercó a mí, temblando ligeramente, y luego rió entre dientes. Tendrán que desalojar la casa en febrero. Avisaré a la inmobiliaria. Démosles tiempo, dije. Ya han perdido más de lo que creen. Esa noche me senté junto a la ventana de mi apartamento, mirando la calle, donde la nieve cubría los coches. Técnicamente, había ganado. Mis derechos habían sido restaurados, mi dinero estaba protegido, la casa recuperada. Pero lo que sentí no fue triunfo, fue dolor. No solo había luchado por la propiedad, había enterrado algo, una última esperanza de que la familia, incluso fracturada, pudiera recomponerse. No sabía si Michelle volvería a hablarme, no sabía si mis nietos comprenderían lo que había pasado, pero sí sabía esto. No había dejado que me convirtieran en un hombre invisible. No me había permitido desaparecer silenciosamente en la idea de cierre de otra persona. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. La casa tardó casi 4 meses en venderse. Durante ese tiempo, no me acerqué. No pedí fotos ni actualizaciones más allá de lo que Deirdre enviaba en sus informes formales. No quería saber cómo Michelle y Brett habían empacado sus cosas, ni si se habían tomado el cuidado de conservar algo de Eileen. Sus herramientas de jardinería, sus tarjetas de recetas, el pajarito de madera que tenía en el alféizar de la ventana. Imaginé que la mayoría había sido empaquetado, donado o desechado sin pensarlo. Me deshice de la casa no porque dejara de importarme, sino porque finalmente comprendí que ninguna estructura, ninguna dirección, ningún punto fijo en un mapa podía sostener una vida, una vez que quienes le dieron sentido ya la habían borrado de sus
corazones. Me mudé a una modesta casa de alquiler en Bellevue, a unos 20 minutos de Omaha, cerca del centro de veteranos y a un paseo de un parque donde los árboles se arqueaban como una catedral. La casa era pequeña, solo una habitación, una cocina estrecha, un porche delantero, apenas lo suficientemente amplio para una mecedora. Pero era mía, y por primera vez en años sentí la tranquilidad de mi espacio como algo reconfortante. En lugar de acusador, llené las estanterías con libros que a Eileen le encantaban, enmarqué nuestra foto de boda sobre la repisa de la chimenea y coloqué su caja de música junto a la cama, donde pudiera susurrar su melodía en la habitación cada noche antes de dormir. No era la vida que alguna vez imaginé para mis últimos años, pero era una vida que podía vivir con dignidad. En abril recibí el último desembolso de la venta de la casa, $213,800. Frank me llamó a la mañana siguiente para confirmar que la transferencia se había tramitado y que todas las cuentas impugnadas estaban a mi nombre. No lo impugnaron, dijo. No hubo apelación, ni siquiera una llamada. Le di las gracias, aunque las palabras me parecieron insuficientes. No solo me había protegido, sino que me había recordado que todavía había hombres en el mundo que no veían el envejecimiento como una pérdida de valor. Con el dinero hice algo inesperado. Creé un fondo privado a través de una organización local sin fines de lucro, bautizándolo en honor a Eileen. La Beca de Resiliencia EM proporcionó un pequeño apoyo financiero confidencial a personas mayores que enfrentaban coerción, desalojo o abuso de su tutela por parte de familiares. No fue a gran escala, no saldría en los titulares, pero cada vez que el coordinador me enviaba una nota, ayudamos a una mujer en Fremont a quedarse en su apartamento este mes. O un veterano en Council Bluffs usó la beca para contratar a su propio abogado. La fría amargura en mi pecho se ablandaba un poco. Michelle nunca llamó. Brett envió un solo correo electrónico, breve, de disculpas, vago como suelen ser los cobardes. Dijo que lamentaba cómo las cosas habían escalado y esperaba que estuviera bien. No respondí. No tenía nada más que decirle a un hombre que vio a su padre ser desechado como comida caducada y eligió el silencio antes que la resistencia. En cuanto a mis nietos, ocasionalmente los veía en las redes sociales. Sus vidas filtradas eran un baño de partidos de voleibol, selfies y tendencias de TikTok. No me contactaron. Tal vez les habían dicho que estaba confundido o enojado, o tal vez simplemente no sabían cómo enfrentar a alguien que ya no encajaba en la imagen de un abuelo cariñoso y pasivo. Eso dolió, más de lo esperado, pero lo acepté. No puedes forzar el corazón de alguien una vez que ha aprendido a vivir sin ti. Empecé a trabajar como voluntario en el hogar de veteranos 2 veces por semana. No como paciente ni cliente, sino como lector. Llevaba cuentos, periódicos y viejas novelas de guerra a hombres cuya vista estaba demasiado cansada para leer. Compartíamos café, risas y, a veces, lágrimas. No conocían mi historia, y yo no se la ofrecí. Me bastaba con sentarme a su lado, convivir en un espacio donde se honraba la historia, en lugar de editarla por conveniencia. Una mañana de mayo, mientras ordenaba libros en la modesta biblioteca de la casa, conocí a Lorraine. Tenía 81 años, era aguda como una piedra, con una voz áspera, y la costumbre de tararear Patsy Cline en voz baja. Había sido enfermera en Corea, enviudó joven y nunca se volvió a casar. Entablamos conversaciones que se volvieron rutinarias, luego familiares, luego reconfortantes. Nunca se inmiscuyó. Nunca me preguntó qué había perdido. Solo me preguntaba qué recordaba. Una tarde, mientras estábamos sentados en el banco bajo un sauce detrás de las instalaciones, me miró y dijo: «¿Sabes, Wayne? Algunas personas se desmoronan porque son débiles,
pero otras se desmoronan porque son fuertes durante demasiado tiempo. No respondí. Simplemente extendí la mano y la tomé. No sé si fue el principio de algo, o simplemente un gesto de bondad entre dos personas que habían visto demasiado, pero me recordó que la vida no siempre te da el cierre que esperas. A veces, la redención no es reconciliación. A veces, es simplemente encontrar el equilibrio y elegir no desaparecer. No fui un padre perfecto, pero sí fui uno presente. Amé profundamente, di con generosidad, y creí durante demasiado tiempo que solo el amor podía mantener unida a una familia. Cuando no pudo, no me volví cruel. Fui claro. Y tal vez esa claridad era el único regalo que me quedaba por dar. Ahora, en mi porche, hay un carillón de viento que toca las primeras notas de Moon River, la canción favorita de Eileen. Me siento junto a él por las noches con una manta sobre las rodillas y una taza de manzanilla en las manos, escuchando no solo la música, sino también el silencio entre las notas. Y en ese silencio no me olvidan. Finalmente soy libre.